Mi idea es hablar unos 40, 50 minutos y que después ustedes comenten y pregunten y hagamos un diálogo sobre lo que yo les he contado. Yo soy profesor de Historia Económica y voy a enfocar el tema de la causa del desarrollo económico de los países desde una perspectiva que es muy común hoy día, muy dominante, que es la perspectiva institucionalista. Ustedes saben que si uno mira un poco el desarrollo de los debates sobre el desarrollo económico, estuvo muy dominado, especialmente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, por una serie de explicaciones que ponían la atención en los factores los factores de producción y la disponibilidad que había, capital, trabajo, factores naturales, tierra, en fin. Ese fue un poco el foco de análisis durante unos 20, 30, un poco más de años. El capital y el acceso a una cierta acumulación de capital fue muy dominante en un tiempo, tanto en el lado, digamos, de la economía neoclásica como en el lado marxista o estructuralista, como se llama en general en América Latina. Todos ponían el acento en el acceso o no acceso a una cierta cantidad, acumulación de capital. Los marxistas decían que ese capital no estaba presente porque los imperialistas se lo llevaban de alguna manera, y los otros decían que porque era una especie de... se hablaba del círculo vicioso de la pobreza, y ahí el modelo fue mucho el plan Marshall, que Estados Unidos aplicó en Europa. O sea, había que inyectar capital, y esa inyección de capital, lo que se llamó el Big Push, iba a dar un tremendo empuje y después iba a poner en marcha el proceso de desarrollo. Después algunos pasaron a explicaciones que tenían mucho que ver con el capital humano, la tecnología, en fin, una serie de elementos. La tradición institucionalista, que en cierto sentido es muy antigua, pero reaparece a partir de los años 70, especialmente con las obras de Douglass North, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Y en vez de poner el acento o el foco en los factores de producción, su cantidad, calidad, etc., pone el acento en la organización de los factores de producción, que está determinado por las instituciones vigentes en una cierta sociedad. Así que hay un desplazamiento ahí, y en esta tradición que hoy día, como les digo, es muy común, muy dominante en la historia económica, es la que yo trabajo. Ahora, yo lo que quiero hacer con ustedes es hablar de las causas del desarrollo de los países a partir de lo que yo llamo una bibliografía comentada. Es decir, voy a reflexionar sobre algunos autores que ustedes los ven allí. Son 7. El último no es un autor precisamente, pero ya vamos a volver a él, que para mí han sido importantes en mi camino para, en fin, darme una visión del desarrollo económico de los países. Yo no digo que estos sean los más importantes o los que uno deba considerar importantes, sino simplemente son los que, por lo menos en mi caso personal, han tenido alguna trascendencia. Y voy a hacerlo en orden cronológico. Esto tampoco es un orden de importancia, simplemente es el orden de sus obras. Y voy a empezar, por supuesto, con Adam Smith. Y aquí yo pongo un comentario: las luces y sombras de la libertad y el progreso. Por supuesto que la obra en que uno piensa y de la cual uno parte mucho es La riqueza de las naciones, 1776. Bueno, yo creo que Adam Smith, por lo menos en mi caso, tuvo la gran importancia, y creo que la tiene universalmente, de haber afirmado que la libertad de organizar la producción, los servicios, etc., es el eje del progreso. Su obra abarca muchos aspectos, tiene, en fin, mucho podríamos decir de ello, no es del caso que yo me extienda mucho, pero indudablemente que él su obra es una gran polémica contra la economía dirigida, lo que se llamaba mercantilismo en esa época, donde el Estado trataba de determinar lo que se debía o no se debía producir, y Adam Smith dice: no hay que hacerlo, hay que dejar que los interesados, productores, tomen la decisión. O sea, es un cambio de perspectiva donde dice: para que se cree el progreso hay que pasar de la decisión descentralizada del Estado
a la decisión lo más descentralizada posible de los interesados en producir cierto bien o servicio. Esto es lo que Adam Smith lo grafica con la metáfora más famosa de todo lo que es la economía, pero también la más desafortunada, diría yo, que es la mano invisible. Ustedes conocen los famosos párrafos. La verdad, la mano invisible, la metáfora ya la usó en el libro anterior sobre la teoría de los sentimientos morales, pero la vuelve a utilizar ahora diciendo de que es como si una mano invisible organizara, en fin, lo que se va a producir, conduciendo a un mejor resultado que lo que hacen decisiones gubernamentales o si hubiera, digamos, un intento de planificar el tipo de producción. Ahora yo digo que es la metáfora más también desafortunada, porque da la impresión de que hay una mano, visible o invisible, pero que hay algo que está manejando esto. Y yo una vez miré en internet, porque estaba haciendo un PowerPoint para poder ilustrar la mano invisible, y aparecían una cantidad de manos siniestras administrando la economía, qué sé yo, de los imperialistas, de los magnates, en fin. Y claro, tiende no solamente a decir que hay algo que conduce, sino que es medio conspirativo y oscuro, cuando realmente lo que Adam Smith quiso decir es lo que después Hayek llamará orden espontáneo. O sea, que no hay ninguna mano, ni visible ni invisible. Hay una multitud de decisiones libres que van produciendo, y eso es lo sorprendente del mensaje de Adam Smith. Para nosotros ya no es tan sorprendente, pero en su época fue realmente una revolución en su punto de vista, que ese era el mejor orden posible. Porque entonces, y a partir de la voluntariedad de las transacciones, lo cual está determinado por las instituciones, no lo dice Adam Smith de esa manera, pero Adam Smith está trabajando claramente sobre el marco institucional. No hay un orden que obligue a los productores, hay libertad. Hay un orden de libertad y hay moral y hay muchas otras cosas. Ahora, en ese orden de libertad, en esas instituciones basadas en la voluntariedad, el provecho del productor va a depender de la elección voluntaria del consumidor. Por lo tanto, para beneficiar mi interés propio, tengo que beneficiar el interés de otro. Esa es su simple conclusión. Por lo tanto, va a haber una tendencia a que coincida el interés privado con el interés público, llamémoslo, de otros, ¿no? Y creo que ese es el punto de partida de todo lo que es la reflexión institucional. O sea, Smith pone ahí una piedra que después va a quedar como un fundamento muy sólido de este argumento. Después hay muchas cosas discutibles en Adam Smith que las voy a dejar de lado, su teoría del valor, etcétera, que en realidad en este contexto no tiene mucha importancia. Ahora, ¿por qué digo también sombras de la libertad y el progreso? Si ustedes leen no solamente las primeras partes de La riqueza de las naciones, que son extraordinariamente interesantes, porque Smith es un pensador de una coherencia teórica increíble. Desde el título del trabajo hasta la última página realmente sigue un orden, parece un alemán reflexionando por esa coherencia increíble. Pero en el libro quinto llega a es el libro que trata de las funciones del Estado, o del soberano, como él dice. Él no habla de Estado, habla de soberano. Y entre sus reflexiones, él por supuesto que dice que el Estado debe cuidar la defensa del país y la administración de justicia, son las cosas clásicas, pero él tiene una larga reflexión muy interesante sobre los efectos que produce la división del trabajo, que es su gran mecanismo de progreso. Él dice que progresamos porque vamos dividiendo el trabajo, especializándonos, y eso depende de la extensión del mercado. Son sus famosas, digamos, tesis. Él dice, eso produce un efecto también destructivo. O sea, el progreso nos lleva a todo este gran incremento de la riqueza, pero hay una sombra. Y la sombra, y él lo explica con palabras muy... parece Marx de repente. Y bueno, por eso que a Marx le gustaba a Adam Smith también. Habla del embrutecimiento del trabajador. La masa de los productores está siendo embrutecida por un trabajo muy parcializado, muy subdividido, donde cada uno hace una tarea muy rutinaria, muy acotada, pierde todo lo que... O sea, él está estudiando, ustedes saben, Smith escribe antes de la irrupción del sistema industrial, está hablando de la manufactura, y sus ejemplos son clásicos de la manufactura, pero él está viendo, digamos, como un proceso histórico que va del maestro medieval
que tenía un conocimiento total de la producción y dominaba los distintos momentos, se pasa a este obrero muy parcializado. Y él tiene unas reflexiones ahí sumamente interesantes. Dice, el embrutecimiento es tal que si Inglaterra no hace algo por corregir esto, ni siquiera van a servir estos obreros, esta masa del pueblo, él habla de la masa, para ser soldados. O sea, ya su argumento último es este. Ni siquiera para formar parte de una tropa van a ser útiles porque están tan idiotizados, embrutecidos, y usa palabras tremendamente fuertes que ni siquiera para la defensa del país van a servir. Y por lo tanto, tenemos que preocuparnos. Si nuestras masas trabajadoras ni siquiera van a poder defender a Inglaterra, estamos en un problema. Y ahí él propone y dice que la educación pública es muy importante. Y hace una defensa de la educación pública y le da al Estado una función de preocuparse también de la infraestructura, pero de la educación pública en concreto. Esto, por supuesto, que es un tema bastante discutido entre pensadores liberales, pero a mí lo que me interesa, lo que me enseñó esta reflexión, es a no ver el mercado, la economía de mercado o la libertad como algo utópico, algo que solamente tiene beneficios, sino que una capacidad de ver que eso no existe. Cualquier paso, cualquier progreso que damos también tiene una contrapartida. Algo se pierde, algo se sacrifica, algo pasa que no lo consideramos del todo beneficioso. Yo creo que esa perspectiva es muy importante para adelante. Se ha tendido a perder mucho. Ha habido una tendencia, por un lado, a demonizar la economía de mercado, que es el lado de los opositores, y por otro lado, a idealizarla. Como que aquí no hay ningún problema. Libertad libertad económica y ya estamos listos. Adam Smith es un ejemplo de una capacidad de ver los dos lados de la luna y de ver que la rosa de la libertad tiene espinas también por ahí y que esas espinas pueden ser bastante dolorosas. Bueno, eso es muy sucintamente lo que a mí me deja la lectura de Adam Smith. Libertad como esencia del progreso, pero también un progreso que tiene luces y sombras, cosas de que preocuparse y cosas que, según Smith, no resuelve el mercado también. Por eso que habla de las tareas del soberano como el agua. El segundo personaje del cual yo aprendí mucho es Marx, que leí mucho en mi juventud porque yo era marxista y que es uno de los, fuera de sus terribles desvaríos políticos y proféticos, etcétera, es uno de los observadores más preclaros del capitalismo. Él no usa la palabra capitalismo, por eso lo puse entre paréntesis. Su obra se llama El Capital, él habla del capital. En una carta por ahí creo que habla de capitalismo, aparece en alguna, pero no tiene el concepto capitalismo no es un concepto que él elabora. Él habla habitualmente de la burguesía, así habla en el Manifiesto Comunista, que es la obra más impactante que él tiene. Orden burgués o capital. Capital y su obra analiza el capital. Todavía el ismo no había aparecido. Pero no tardarán en aparecer porque, bueno, es el sistema basado en el capital libre, etc. Ahora, lo que Karl Marx entiende, a la vez que no entiende, voy a desarrollar eso, es que este sistema que deja en libertad a la economía, a los actores económicos, que él después reduce al capital, y no solo lo reduce, sino que el análisis del capital saca a las personas, sino que deja al capital actuando por sí mismo, lo despersonaliza, porque dice, esto no es cuestión de personas, de gustos, sino que hay una fuerza que ha sido liberada de las restricciones políticas, económicas, morales, religiosas, y que actúa por sí misma. Esa es su visión clásica. Ahora, en el manifiesto él tiene, ustedes saben, las primeras partes son un canto al progreso increíble que el capital y el régimen burgués ha creado. La verdad es que yo no he encontrado nunca un texto que sea tan elogioso, entusiasta por aquello que la burguesía, el capitalismo ha hecho. Famosas frases como que en 100 años cortos la burguesía ha hecho más que todas las generaciones pasadas para despertar, como él dice,
las fuerzas productivas que dormían en fin, todo esto. Y habla de todos los ferrocarriles, los canales, las murallas chinas que caen, todo el mundo está siendo transformado. Como él dirá, todo lo que es sólido se hace flexible. Nada resiste al impacto de esta tremenda fuerza revolucionaria. Y dice en una de sus frases, y esto es lo clave, que este régimen se diferencia de todos los anteriores. O sea, él entiende, ve en ese momento que hay algo único en lo que después llamaremos capitalismo. Y dice, lo único en el capitalismo, o el régimen de la burguesía, es que no puede existir sino a condición de revolucionar constantemente las fuerzas productivas de la sociedad. No puede existir. Todos los regímenes anteriores, dice Marx, existían defendiendo el status quo, sometido al orden político, a las creencias religiosas, al estatus, a la sociedad. Acá tenemos un régimen que, liberando las fuerzas económicas, crea mecanismos que obligan a revolucionarlas constantemente. Será lo que después dirá un Schumpeter, cualquiera que escriba posteriormente, y todos están muy influenciados por Marx. Marx tiene una gran influencia en un montón de pensadores, no menos en Schumpeter, por supuesto, que van a recuperar este aspecto de la revolución constante que implica el capitalismo, el capital libre, digamos, en las fuerzas de producción, simplemente porque el capitalismo se rige, en la forma en que Marx lo ve, por una lógica que es o innovas o mueres. O cambias si eres eficiente o te van a destruir en la competencia. Nadie te va a defender. O sea, él parte del mismo presupuesto que Adam Smith. Es decir, que hay un régimen de libertad económica. Un régimen donde el resultado depende de lo que hagan los actores económicos sin poder recurrir a la autoridad política, que me va mal, ven a defenderme, fíjame el precio, en fin, o cierra la frontera. Eso Marx lo excluye para analizar este capital que se mueve en libertad. O sea, la libertad, por Marx, ha sido condensada en una fuerza económica que él llama capital, y él dice esto diferencia al capitalismo de todas las fuerzas, de todas las sociedades anteriores. Yo creo que él de esta manera capta algo que es esencial. Efectivamente, el sistema moderno de economía libre de mercado, como queramos llamarlo, es algo que se diferencia sustancialmente de todos los regímenes anteriores, y por eso que el progreso que se ha logrado, que es único en la historia de la humanidad, se produce con este régimen y no con otros regímenes. O sea, lo que Adam Smith hablaba en términos de libertad, Marx los pone en estos términos, pero el razonamiento es muy parecido. Ahora, una de las cosas más sorprendentes de todo esto es que cuando Marx va a tratar de elaborar una teoría de la historia, no ya del capitalismo o del régimen burgués, proyecta, en contradicción con lo que ha dicho en el manifiesto y en otras obras también, esto único que él encuentra en el régimen burgués, él lo proyecta a toda la historia. Y seguramente ustedes conocen las formulaciones clásicas del llamado materialismo histórico, como se le quiera llamar, donde, y Marx tiene un texto muy célebre, muy corto, muy brillantemente escrito, porque Marx era un brillante escritor, de 1859, que se llama La Introducción a la Crítica de la Economía Política, donde él resume su teoría de la historia, y él dice, el movimiento de la historia está determinado por el incesante crecimiento de las fuerzas productivas, que van dejando atrás las instituciones políticas, sociales, los valores, la ley, y se produce un desplazamiento y la sociedad entra en un momento de conmoción. Y ese momento de conmoción lo resuelven las revoluciones. Una época revolucionaria, tal como él la define, es cuando se ha producido ese desfase entre fuerzas productivas que avanzan sin que nadie las pueda frenar y las instituciones que van quedándose atrás. Hasta que viene un cambio institucional, una revolución, lo que sea, y reordena esto y crea instituciones adecuadas a las nuevas fuerzas productivas. Toda su teoría del comunismo, si ustedes leen lo que él escribió, no menos en El Capital, por ahí algunos párrafos muy célebres, tiene la misma dinámica. Para él el capitalismo ya en su época habría creado un
unas fuerzas productivas tan socializadas, porque ya no dependen de un productor ni de un pequeño productor, sino que masas de productores, toda una coordinación social para producir, que eso exige la propiedad comunista y el régimen comunista. El régimen comunista vendría a ser una adaptación al movimiento espontáneo de las fuerzas productivas. Esa parte es la profecía totalmente equivocada y ya entramos en el terreno que va a desprestigiar a Marx y causar bastante desastre. Pero lo interesante que yo les quería decir es que la teoría del materialismo histórico, como se la conoce, está en contradicción con el descubrimiento de Marx de lo único del sistema capitalista. O sea, en ciertas partes dice, esto es único. Todos los demás sistemas se basan en la conservación de lo que existe. Y después, cuando quiere proyectar una teoría de la historia, dice, no, esto siempre vale. Siempre van las fuerzas productivas cambiando y después mueven todo el sistema social. Es realmente una contradicción muy sorprendente, muy interesante, de cómo un hombre que observa algo muy bien de un sistema económico, después cuando trata de pensarlo, incluso entra en contradicción con sus mejores observaciones. Y incluso, si uno lee textos ya más específicos de Marx, él tiene estudios o textos sobre la India, sobre China, y él dice ahí, son sociedades que no han cambiado desde 2000 años, iguales, lo que él llama el modo de producción asiático, que no tiene una dinámica de este tipo, y uno dice, pero ¿cómo diciendo eso va a decir al mismo tiempo que la historia tiene una lógica que vale en todas partes? Bueno, contradicciones, pero en todo caso lo que fue interesante para mí es este acento que él pone en lo único, y eso único, tal como en Adam Smith, se refiere a la liberación de los actores económicos y la necesidad de tener que existir revolucionando constantemente lo que él llama medios de producción. Bueno, si uno sigue en orden cronológico, uno llega a Joseph Schumpeter. Es un Schumpeter muy joven, siempre lo vemos con menos pelo y mucho más serio, o no sé, este es un Schumpeter joven, quizás más cercano a aquel Schumpeter que escribió la obra que por lo menos yo considero, o que a mí me dejó más, que no es la teoría de los ciclos económicos, la posterior, digamos, al Business Cycle, sino que es una obra publicada en 1912, que se llama La teoría del desarrollo económico, donde Schumpeter, ahí está la esencia de todo lo que Schumpeter dijo después, todo lo demás son desarrollos, aplicaciones más o menos exitosos, pero ahí está toda la aplicación. Ahora, el aporte de Schumpeter, por supuesto, ustedes saben, el emprendedor es el hombre que toma esa figura y la pone en el centro, la innovación. Hizo aporte que es muy discutido, pero a mí me ayudó a entender cosas de la historia económica, del largo desarrollo histórico-económico de los 200 últimos años de la modernidad. Es su teoría de la ritmicidad del desarrollo económico, los ciclos. Famosos ciclos de Schumpeter, el Kondratiev y todos los demás que existen. ¿Y quién lo liga a una ritmicidad de la innovación? Él postula en esta obra que la innovación no se produce de manera continua, sostenida, sino que en olas. Él le llama por ahí, no sé si en esta obra o en otra, enjambres de innovadores, que irrumpen y se produce un cambio de paradigma tecnológico en un corto periodo de tiempo. Bueno, y ahí viene toda nuestra idea de la revolución industrial, que es un paradigma tecnológico y sabemos cuáles son los componentes, el carbón, el vapor, etcétera, la máquina textiles, etcétera. Tenemos la segunda revolución industrial y la electricidad, la química, etcétera. Y después tenemos, dicen algunos, la tercera revolución industrial o más que industrial, que son los computadores. En fin, hay distintas periodizaciones, todo, pero yo creo que aquí hay una serie de elementos que por lo menos cuando uno trata de entender la historia económica tal como ocurrió, tienen relación con esto. La causalidad es mucho más discutible. La verdad es que Schumpeter nunca establece una causalidad convincente, una explicación convincente de por qué se produciría este efecto de bandada o de enjambre de innovaciones. Después han habido intentos
de explicar esto, con lo cual Schumpeter seguramente no tendría nada en contra de ellos, que tienen que ver con la inercia o la resistencia al cambio, producida en gran medida por las fuerzas sociales, las fuerzas económicas exitosas durante un cierto paradigma tecnológico. Para decirlo simplemente, supongamos los obreros textiles ingleses o los obreros del carbón y todo aquello que creció durante la primera revolución industrial, sindicatos industriales, inversiones, en fin, muy grandes, lógicamente que opusieron resistencia a un cambio tecnológico que empezó a amenazar sus fuentes de subsistencia. Un caso típico es el carbón. Londres es una de las primeras ciudades que tiene un alumbrado público moderno y lo basa en el gas relacionado con la producción de carbón, pero lo instala un poquito antes de que la electricidad irrumpiera, en 1870 por ahí. Cuando llega la electricidad, las nuevas ciudades, los países menos industrializados, dan el salto directo a la electricidad. Sin embargo, en Inglaterra, en Londres, hay una resistencia porque hay una inversión hecha. Hay que desinvertir. Hay sindicatos, hay empresarios, hay todo lo que hay para defender el status quo. Entonces, esa podría ser una interesante teoría de por qué un paradigma económico tecnológico exitoso puede después detener el cambio tecnológico, porque crea intereses que tratan de obstaculizar la innovación, a la vez que los que vienen después, los atrasados, los países más atrasados, pueden dar saltos tecnológicos y aprovechar que el pionero no está usando las nuevas tecnologías porque hay una inercia organizativa, institucional en torno a ello. Y por eso que de pronto, y es lo que la historia de la economía mundial capitalista, es la historia de los saltos constantes, donde los viejos centros pierden dinamismo y aparecen nuevos centros, donde habitualmente no hay fuerzas de resistencia porque no las han creado anteriormente. Bueno, la propia Inglaterra es un ejemplo bastante típico. Anteriormente, ustedes saben, o los Países Bajos, la producción textil tradicional de la modernidad temprana está ubicada fundamentalmente en las ciudades, las grandes ciudades, con gremios organizados, regulaciones, todo aquello y un gran poder de defender eso. Y por eso que el capitalismo textil, tanto en los Países Bajos, pero no menos en Inglaterra, busca el campo, la producción agraria, porque no está regulada, porque ahí no hay mecanismos de defensa de esto. Y de pronto las ciudades se quedan atrasadas y surge toda esa industria a domicilio que fue muy importante. Yo creo que todas estas cosas son interesantes. Cada una es discutible en sí, pero que hay algo que hace sentido para entender el desarrollo global del capitalismo. ¿Por qué da salto? ¿Por qué los primeros después son los últimos? ¿Por qué se producen los retrasos en algunos países? ¿Por qué algunos que son muy atrasados dan saltos enormes de pronto? Etcétera, etcétera. O piensen en China y Rusia. La Unión Soviética desarrolló una base industrial bastante amplia que en la sociedad postcomunista había que cambiar, desarmar, en fin, todo un trabajo enorme. Los chinos parten de una base industrial muy limitada y todavía un mundo agrícola dominante. Entonces, ellos necesitan desmontar menos para dar un salto adelante. Y ustedes comparan la transición económica de la economía comunista rusa o soviética con la China y ustedes se dan cuenta que son dos procesos muy distintos. Yo creo que tiene que ver con eso. Claro que en China hay problemas relacionados con aquellas grandes industrias estatales que todavía están allí, pero estas industrias son en el gran desarrollo chino están quedando como unas islas de atraso. Pero ahí hay resistencia, ahí se produce esta resistencia institucional. Un autor que a mí me ayudó mucho a complementar a Schumpeter es un autor que se llama Mansur Olsson, o Mancur Olsson, pues se escribe con C, que escribió un libro bien clásico que se llama El auge y la caída de las naciones, más o menos creo que es el título en castellano, donde justamente habla mucho de esta resistencia institucional que los exitosos justamente generan estos mecanismos. Bueno,
Entonces esa es una pista que a mí me sirvió muchísimo. Después, por supuesto, que Friedrich Hayek fue muy importante en muchos sentidos. Toda su idea del orden espontáneo, etcétera, yo creo que él pone en sus pies el descubrimiento de Adam Smith, le da conceptos claros, correctos, además. Pero a mí lo que más me interesó, o lo que encontré más innovativo, porque después de todo ya Smith había dicho mucho de esto, uno puede decirlo más, mejor, pero ya estaba, Marx había dicho mucho, en fin. Pero la cuestión, que es el centro de toda la teoría de Hayek, a mi parecer, que es su visión evolutiva de estos órdenes espontáneos. Su visión, como ustedes saben, de los procesos económicos, el lenguaje, muchos otros, es que hay una especie de selección natural. Esto suena muy darwiniano y él tiene algunas discusiones al respecto, pero en fin, no es el detalle importante. En todo caso, él habla de que cualquier instrumento humano, puede ser una institución, una organización económica, puede ser el lenguaje, puede ser lo que ustedes quieran, va a sobrevivir dependiendo de su capacidad adaptativa. O sea, finalmente, y él lo dice muy claramente, de su capacidad de que la gente de una determinada sociedad viva mejor o haga guerras mejores o tenga más capacidad de sobrevivencia que el vecino. Esa es su... Ahora, esto por supuesto que no asegura en absoluto que el orden espontáneo de la libertad sea el que va a surgir. Ya han surgido muchos otros órdenes también espontáneos, la esclavitud es un orden espontáneo, y todos los órdenes son en general espontáneos, uno que otro puede ser construido, pero la mayoría se han desarrollado porque se han desarrollado. Porque en cierto momento tuvieron más capacidad adaptativa. Lo que él plantea al respecto es que el orden espontáneo de la libertad, si no es coercionado o limitado por fuerzas políticas o sociales o lo que se quiera, tiene una capacidad adaptativa superior a todos los demás órdenes. Ahora, no la ha podido, digamos, plasmar históricamente porque la libertad no ha sido permitida casi nunca, sino que siempre han habido órdenes basados en el sometimiento, en fin, esclavitud, conquista, servidumbre, etc. Por lo tanto, el orden espontáneo de la libertad no ha tenido mucho espacio. Pero cuando lo ha tenido, ha mostrado una capacidad adaptativa superior. Un ejemplo bien interesante y muy poco estudiado en general es la economía y las sociedades de la Grecia clásica. Son un ejemplo muy interesante de una descentralización extraordinaria. Cientos de pequeñas ciudades-estado, como se le llaman. En realidad no son ciudades-estado porque estado no tenían. No existe un aparato del Estado, no sé por qué las llamamos ciudades-estado, un uso muy anacrónico. Pero uno tiene durante un periodo de 300, 400 años un desarrollo económico extraordinario que tiene que ver con esta falta, ausencia de un gran poder coercitivo que cree un imperio, que aplaste a las ciudades, en fin, hay una competencia institucional muy interesante. Hace poco estuve leyendo un libro de un Ober, creo que se llama, apareció recién ahora, sobre justamente cómo se explica que el precedente más interesante de desarrollo económico durante largo tiempo sea justamente la Grecia clásica de este mundo dividido en ciudades donde había mucha guerra también, pero algo hay que hace que haya un aumento muy sostenido del nivel de vida, del nivel de cultura, de la producción, todo esto es muy interesante, porque sería un experimento humano en la libertad y el orden espontáneo que, muere después. Vienen los imperios, volvemos a otra cosa. En todo caso, lo que Hayek lo que a mí me llamó la atención es que si instauramos un orden donde la mayor cantidad de personas tiene la libertad de experimentar, en ese experimento, o en esa cantidad de experimentos no controlados, no administrados, van a haber algunos que van a dar respuestas superiores
a problemas de la evolución y del cambio. O sea, cualquier sociedad está cambiando constantemente las condiciones en que se mueve. La sociedad que mejor puede responder a esa es la que permite la mayor cantidad de experimentos. O sea, un orden de libertad, un orden que no está fijado, que no está determinado, sino que cada uno trata de responder. Y si bien 99 de 100 puede que fracasen, habrá uno. O la posibilidad de que haya uno es mucho mayor que en caso de que se centralice en un orden dirigido los recursos, las iniciativas, etc. Yo creo que su argumento es muy fuerte, muy poderoso respecto de la fuerza de la libertad, del orden económico, de eso que Smith había planteado, cuando uno realmente lo deja en libertad. En fin, eso es nuestro amigo Hayek, con muchas otras cosas, por supuesto, y ya acercándonos un poco más a nuestro tiempo, la obra que a mí me gusta mucho son Los Fundamentos de la Libertad, The Constitution of Liberty. Creo que el capítulo 3 se llama El orden libre y la creatividad humana, algo así. Es un gran... Bueno, Hayek trabaja mucho este tema, es su tema central, pero ahí hay Douglass North, el hombre que relanza el tema institucional, desafiando a estas explicaciones anteriores que se fijaban en los factores de producción. Él dice, sí, todo eso es importante, pero lo esencial son las instituciones que permiten el uso, incentivan un cierto uso de los factores de producción. Ejemplo clásico, si fuera el conocimiento, China tendría que haberse desarrollado mucho antes que nosotros y mucho más allá de nosotros. Y hay un montón de ejemplos donde, y si es por capital, y bueno, hay sociedades con gran acumulación de capital, pero que no llevan a esto. O sea, él va cuestionando todo esto. Y sí, es la tecnología, sin duda, por supuesto, pero hay que explicarse por qué se producen las tecnologías. O más aún, hay que explicarse por qué las tecnologías son aplicadas, transformadas en innovaciones. O sea, cómo el invento se transforma en innovación. Y eso depende de las instituciones y de cómo éstas incentivan o no incentivan ese tipo de procesos. Aquí la obra clásica es esto de The Rise of the Western World, el auge del mundo occidental, y que tiene como subtítulo Una nueva historia económica, porque él sabe que está lanzando una nueva forma de entender el desarrollo, y la verdad es que el éxito ha sido extraordinario. Ustedes saben que siempre tenemos instituciones. La cuestión es qué instituciones son las interesantes. Y él las define, su definición teórica, como aquellas instituciones donde la tasa de beneficio privado tiende a coincidir con la máxima tasa de beneficio privado tiende a coincidir con la máxima tasa de beneficio social. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Dónde está la cuestión? Hay algunas que son al revés, donde el mayor beneficio privado se basa en la mayor destrucción social. Un conquistador que va y saca todo lo posible, mata a un montón de gente y listo. O sea, al final él es mucho más rico, su beneficio privado es grande, pero socialmente hay mucho menos riqueza. Es un típico. Los sistemas anteriores al capitalismo tenían en general esa orientación, donde el beneficio de uno se producía con la pérdida de otros. Habitualmente un juego de suma cero. Porque habían instituciones que lo fomentaban. O donde hay muy poco beneficio social y sistemas de monopolio, etc. Y lo que se pregunta North es cuáles son las instituciones que buscan esta coincidencia de máximo beneficio privado o beneficio público. Es la misma pregunta de Adam Smith en buenas cuentas, pero teoretizada de otra manera. ¿Y cómo se llega a ellas? Y Smith coincide con Hayek de que no hay un propósito. Nadie en el 1300 pensó que si constituimos derechos de propiedad así, vamos a llegar a industrializarnos. No. Se fueron produciendo. O sea, el desarrollo institucional no tiene como dirían los marxistas, una especie de determinismo que los lleva por cierto camino, sino que dependen de los conflictos sociales, de los enfrentamientos. Marx diría de las luchas de clase, concepto que por supuesto que Douglass North no usa, pero él está muy consciente que si en España se crearon instituciones
que debilitaron el crecimiento económico y transformaron a España en un país subdesarrollado, muy poco desarrollado, fue porque las luchas que se dieron entre el Estado dinástico y el absolutismo y la sociedad civil, en fin, fueron ganadas por el absolutismo, también en Francia. Sin embargo, en Inglaterra fueron ganadas por esa sociedad civil que le impuso al monarca limitaciones, parlamento, etcétera. Conocemos de la Carta Magna en adelante, pero no menos la llamada Revolución Gloriosa de 1668. Y su lectura es que la clave, y aquí estamos en Adam Smith de nuevo, es la instauración de derechos de propiedad privada claros, fuertes, que el gobernante no puede violar. Porque ahí, y él coincide, o sea, su razonamiento en el fondo de Adam Smith va a tender a coincidir porque hay voluntariedad, porque no hay fuerza ni de uno contra otro, ni del monarca, va a coincidir con que uno tiene que esforzarse al máximo por buscar ese tipo de beneficio social, que es lo que determina mi éxito privado, y buscar las innovaciones, los cambios tecnológicos que me permitan ganar mercado, digamos, voluntariamente. O sea, pero la gracia de él, si bien ya construye mucho sobre razonamientos bastante antiguos, y él cita largamente a Marx, a Smith, o sea, está claro que aquí hay una continuidad, es poner tan claramente, construir teóricamente en forma muy consistente esto de las instituciones. ¿Cuáles instituciones son las que benefician y cuáles son las que no benefician? Y creo que ese ha sido el punto de partida de toda una escuela, que es la escuela institucional, que después se hace muy dominante. En esta misma escuela ya trabaja uno de los hombres, Nathan Rosenberg, de los cuales yo por lo menos he aprendido más. Si bien ya todas las cosas que dice alguien las había dicho de una u otra manera, pero no sé, él las estructura muy bien. Lamentablemente, la obra clave de Nathan Rosenberg es un historiador de la innovación. Tiene grandes obras sobre innovación, tecnología, difusión no menos. Es muy interesante, pero él tiene una historia también de cómo el Occidente se desarrolla, que escribió con un autor que se llama Wirsell. Lamentablemente este libro no está traducido al español. Es una de las carencias bibliográficas más asombrosas. Este libro es del año 80 y algo, creo que es 86 originalmente, y no está en español. Lo único que existe es una pequeña resumen del libro que es prácticamente inaccesible. Fue publicado alguna vez por allí hace mucho tiempo. Sería una gran cosa publicar este libro, vale la pena, tiene una gran estructura conceptual y también un buen relato histórico. El centro de la obra de Rosenberg son los experimentos. Aquí podemos ver a Hayek, podemos ver a todos los anteriores. O sea, ¿cómo se consigue una sociedad donde se maximiza la experimentación y se minimiza el costo de la experimentación? Esa es la combinación que yo creo que está implícita en los otros autores. Pero Rosenberg la pone muy claramente. Las condiciones de que él habla, por supuesto, son la dispersión de los recursos y del poder de decidir sobre ellos. Él dice, lo que el Occidente hizo y lo enriqueció es dar poder del monarca, de la iglesia, de los que regulaban, a los productores. Perdieron poder. No podían decir produce zapatos o textiles, tuvieron que renunciar a ese poder para que surgiera esa fuerza experimental e innovativa. Y la libertad de dejarlos hacer lo que quisieran, sin que la religión, la política, el estatus social se metiera. Esas fueron, digámoslo, las liberaciones, por decirlo así, los impedimentos que se sacan para, esto es lo que dijo Marx, liberar al capital, podríamos decir, liberar la creatividad, en fin, dejar que la economía funcione sin restricciones de este tipo.
Ahora él dice que lo interesante del sistema capitalista, llamémoslo, es que maximiza el beneficio del éxito del experimento. Por lo tanto, el incentivo es máximo, a la vez que la penalización del no experimento es máxima también. El que no experimenta muere. Estamos en Marx aquí, lógicamente, en su idea de que esto es la revolución constante, porque si no, te gana el vecino. Esto es lo que Rosenberg va a poner muy en el centro. Por lo tanto, increíblemente, la fuerza rectora en el planteamiento de Rosenberg es tanto la libertad como la coacción, o la coacción que produce la libertad. Porque esa libertad de otros de competir conmigo y innovar implica que yo estoy amenazado de muerte si no lo hago. Y este es un elemento, yo creo, bien interesante. Pero no solo eso. El castigo del no innovar está claro. Pero él dice, uno de los mayores beneficios de este sistema es que el costo de la innovación se minimiza. Si ustedes piensan en cualquier sistema más centralizado, especialmente uno muy centralizado donde el monarca tiene, o la iglesia tiene, o el comité central tiene la decisión de decir, innovemos, cambiemos algo cuando se le ocurre, armas mejores, o Stalin plantando betarragas en Siberia, o lo que ustedes quieran tener. El costo de esos experimentos, fuera de que son muy pocos, o sea, la cantidad de experimentos se minimiza, pero el costo se maximiza. Porque son experimentos en grandes, centralizados, con un gran poder político y social. Cuando Stalin lanzaba un experimento, que los lanzó, nadie le podía decir que no, y terminaban en catástrofes. Cuando Castro dice los 10 millones de la zafra, los cubanos van a pagarlo duramente. El salto adelante de Mao, estamos usando ejemplos extremos de centralización, produce una cantidad de muertos, millones de muertos, porque es un experimento al nivel de toda China transformándose, creando comunas, hornitos para producir acero, una cosa, una locura. Sin embargo, en el sistema de economía libre, cada uno puede hacer su experimento, y si me va mal, yo pierdo. Y allí queda el daño del error. Es decir, como es asumido en un régimen de propiedad y responsabilidad privada, el fracaso perjudica a la persona que invierte y fracasa, no al resto. No puedo socializarlo, no puedo expandirlo. Por lo tanto, el costo, y esto parece sorprendente porque uno siempre dice, pero en el capitalismo, en la economía de mercado, las crisis, muchos mueren aquí, qué sé yo, hay grandes pérdidas. Sí, pero en cualquier otro sistema centralizado, fuera de reducir la cantidad de innovación, el costo de la innovación fracasada es mucho mayor, porque está hecha más en grande, tiene la defensa política, religiosa, etcétera, que impide rectificar el error. Mientras que en la economía de mercado la rectificación es muy fácil. Si la persona no se da cuenta que va mal la cosa, va a quebrar simplemente y va a perder su patrimonio. Por lo tanto, ahí yo encuentro que hay una serie de ideas que a mí por lo menos me permitieron comprender mejor esto. Y lo último que quiero nombrarle, y ya estamos llegando a las 7 más o menos, es este personaje, Daniel Freeman. Ustedes saben quién es este señor. No se conoce. Este no es ni Schumpeter ni nada. Él no escribió ningún libro jamás. No sé si siquiera se escribía con alguna... Este hombre es muy famoso porque es el primero que recibe un título de propiedad, de acuerdo a la ley que se dicta durante la guerra de secesión, la guerra civil de Estados Unidos, en 1868 dice acá, pero yo creo que esta es una copia hecha el año 68, pero originalmente la ley es del año 62. La historia que yo he leído por ahí es que este señor se paró afuera de la oficina que iba a recibir las peticiones de tierra, esas hectáreas, no me acuerdo bien que eran 100 o 80 o algo así, que se había dicho, el que quiere trabajar la tierra y pagar un mínimo, tiene tierra. Este señor creo que se instaló allá afuera, tal como se instalan los chicos en los conciertos, y fue el primero que entregó su cuestión. Por lo tanto, ustedes ven el número 1, certificado número 1. La ley es de mayo 20 del 62. Exactamente.
Así que él, en mayo 2062, tiene que haber estado afuera. Dicen que a las 12 de la noche estaba paradito para ser el primero que tenía. Ahora, ¿por qué meto a este señor? Y hablo de la importancia de la igualdad básica de oportunidades. Porque una de las cosas más claras del desarrollo económico comparativo de los países es que aquellos países que han tenido estructuras agrarias bastante igualitarias han sido aquellas, en un régimen de libertad, han sido aquellas que han tenido un progreso mucho mayor que aquellas donde la propiedad de la tierra, el acceso al recurso básico de toda sociedad preindustrial y que determina las condiciones de la industrialización, donde esa propiedad está muy concentrada y una gran cantidad de la población no tiene acceso a recursos productivos. Un caso histórico típico es el de Inglaterra, donde el proceso de transformación agrícola que precede a la revolución industrial tiene un carácter bastante concentrador de la propiedad, lo que llamamos las enclosures, este movimiento donde la gentry o una pequeña aristocracia recibe derechos de propiedad muy fuertes y excluye del uso de la tierra, de los bosques, de los ríos, etcétera, o lo que sea, a una gran cantidad de campesinos que se proletarizan y que son muy importantes en la industria rural, pero también después con la migración. Estados Unidos crea un contramodelo, un modelo jeffersoniano. Ustedes saben, el ideal de Jefferson era el hombre con su propiedad, el pequeño campesino que era independiente, libre, y la base de una democracia de hombres libres. Y la democracia de hombres libres se basaba en hombres que tenían una propiedad. Estados Unidos es la sociedad moderna que crea una mayor igualdad de distribución de la tierra y por lo tanto de oportunidades que existió hasta el momento. Nunca hubo una sociedad que le diera al trabajador común y corriente tanto acceso al bien fundamental de una sociedad premoderna como es la tierra. Lo que convierte a una gran cantidad de inmigrantes en propietarios y no proletarios como serán en muchas otras partes. O sea, venían de ser proletarios en Europa o campesinos muy pobres y pasan a ser campesinos con una propiedad suficiente para no solo superar la pobreza, sino que hacer aquello que el campesino apenas puede, va a hacer. Y apenas puede cuando las condiciones del mercado le permiten expandir su producción, etc., que es educar a sus hijos. O sea, cuando el campesino retiene el excedente de producción y no va a un terrateniente o a un rentista o a quien sea, ese campesino va a poder invertir en su familia, en sus hijos, y por eso que la educación y el nivel educativo estadounidense va a ser extraordinario. Eso tiene un montón de otras consecuencias. Primero, que encarece la fuerza de trabajo. Y uno dice, pero eso es malo, no van a poder competir. No, todo lo contrario. Estados Unidos llega a ser la primera potencia industrial con la fuerza de trabajo más cara del mundo, de lejos. ¿Por qué? Porque el inmigrante que llegaba a la costa este de Estados Unidos, para quedarse trabajando en una industria y no transformarse en propietario campesino, un farmer, cobraba muy caro. El costo alternativo, lo que él dejaba de hacer, era muy valioso. Y si uno tiene una frontera abierta, como es el caso de Estados Unidos, que invita a transformarte en propietario y en productor independiente, va a tener que pagar muy alto para retener la fuerza de trabajo en otro tipo de actividades. Y esa es la característica de Estados Unidos. La gran inmigración se produce por la atracción de la tierra, pero también de los salarios urbanos. Y uno ve las estadísticas comparativas, el salario urbano de Estados Unidos, también de Australia y de otras partes, es altísimo. Hay falta de fuerza de trabajo, pero no solamente hay falta de fuerza de trabajo, hay tierra libre. Libre, apropiada a los que la tenían antes. Sabemos que eso no fue libre así tan fácilmente. A diferencia de la sociedad latinoamericana, donde una pequeña élite se apropia de la tierra y deja al campesino para siempre proletarizado. En condiciones... Bueno, y por eso que nuestro campesino no aprendió a leer ni a escribir, ni nada de esas cosas, porque el excedente de producción se lo apropiaba una pequeña élite. Estados Unidos logra lo que logra porque son muchos los que se educan, los que participan en el mercado, y no solo eso, como la fuerza de trabajo es muy cara, viene una tendencia a reemplazar el trabajo con máquinas. Es decir,
si el trabajo cuesta $1.000, digamos, pongamos, por persona, el costo de una máquina para que desplace el trabajo va a ser mucho más accesible que si el trabajo no cuesta nada, como era en América Latina. O sea, si los pobres peones no cuestan nada, tengo que juntar 1.000 peones para que me den el precio de una máquina. Y ahí digo, es económicamente rentable poner una máquina y no tener los 1.000 trabajadores pobres. Estados Unidos a lo mejor bastaba con 2, 3. Para decir, no, la máquina es rentable. Y por eso que la industria de maquinaria agrícola se desarrolla en Estados Unidos y no en Europa, donde hay todavía fuerza de trabajo barata, porque hay mucho campesino pobre. Por tanto, aquí vemos que hay una gran cadena de relaciones entre esta igualdad de oportunidades que lo daba la tierra y una serie de desarrollos muy importantes, progresivos. ¿Por qué creen ustedes que Inglaterra desarrolla los Rolls Royce y Estados Unidos tiene el Ford? ¿O por qué desarrollan la hamburguesa y no la exquisitez francesa? Porque el mercado estadounidense es de masas, de los muchos campesinos, trabajadores que tienen poder de consumo. El mercado inglés es mucho más vertical. Hay una élite muy rica, ¿para qué decir aquí? Donde son sociedades todavía más divididas, donde hay unos pocos consumidores arriba y tampoco muchos abajo. Una gran cantidad de la población está excluida. Y eso es la enfermedad latinoamericana clásica, son mercados internos muy limitados. En parte por la población, pero en parte también porque esa población no tiene poder de consumo. El poder de consumo está concentrado en las élites extractivas. Esto es lo que Daron Acemoglu y James Robinson han teoretizado en ese libro que es muy famoso, ¿Por qué fracasan las naciones? Ellos hablan de instituciones extractivas e instituciones inclusivas y trata fundamentalmente de esto, de una u otra manera, digamos, no quiero decir que sea exactamente, pero trata de eso, de la capacidad institucional de inclusión, dándole a la gente recursos básicos. Pueden ser educación, la tierra es el ejemplo más excelente porque la tierra trae todo lo demás. Es el mismo caso que se dio en Escandinavia. Escandinavia es una clase muy fuerte de propietarios agrícolas, campesinos, la nobleza pierde el control de la tierra, ¿no? Lo que genera dos cosas maravillosas. Primero, trabajadores, campesinos, serán los futuros trabajadores industriales, que va desarrollando su capital humano, porque capitaliza. Apenas se comercializa la agricultura escandinava, el que capitaliza es el campesino danés, con su cooperativa, el campesino sueco, no el terrateniente sueco. Pero la segunda gran cosa que produce es una élite que no puede vivir de la renta y tiene que dedicarse a otras cosas. Y las cosas que se dedican son, en Escandinavia por lo menos, no solo en Escandinavia, la innovación, la ingeniería. Se hacen grandes ingenieros. Esos grandes innovadores suecos que crearon la Ericsson, en fin, y la cantidad de innovadores suecos es impresionante. Y la cantidad de cosas que tenemos sin saber que son innovaciones suecas, desde la llave inglesa, que es un invento sueco, aunque le llamemos llave inglesa, a la cremallera, el cierre Leclerc, que también es invención sueca, al refrigerador, a la aspiradora y así, las turbinas, etc. ¿Cómo se produce eso? Bueno, porque la élite, en vez de irse a París a estudiar literatura, como nuestras élites lo hacían, ¿no? Y dejar, en fin, viviendo de su renta, estaban dedicados a ir a las escuelas tecnológicas alemanas. Eran ingenieros del ejército sueco. Entraron en profesiones muy distintas. Y cuando los alemanes empiezan a innovar y los norteamericanos, ellos son capaces de replicar y superar. Y tienes una élite de primer nivel de capital humano, en el sentido competitivo en ese momento, y además tienes trabajadores con un capital humano que en su momento fue de primer nivel. Es decir, el analfabetismo se acaba en Suecia ya a fines del siglo XIX. He sabido que en Guatemala todavía hay analfabetos. Es impresionante. Y no es ninguna casualidad. Esto no es dado por la naturaleza, por los genes. Es cómo se estructura institucionalmente el derecho de propiedad. Para pocos, para muchos. O sea, el razonamiento institucionalista es muy correcto. Los derechos de propiedad, la libertad, todo eso. Pero cuando son muchos los que tienen acceso a eso, tienen recursos, se maximiza el experimento, aumenta el capital social de todos, muchos más pueden probar a un nivel mucho más alto.
Muchos fracasarán, pero algunos acertarán. Y tenemos un desarrollo dinámico. O sea, la extensión del mercado, como decía Smith, es muy importante. Pero la extensión del mercado va a estar muy determinada por la capacidad de las amplias masas sociales de una sociedad de participar en el mercado al más alto nivel posible. O sea, de ir al mercado a ofrecer un conocimiento, una fuerza de trabajo o productos que encierran un nivel de conocimiento de capital humano alto. Y por eso es que Daniel Freeman es muy importante. Porque él muestra el secreto de la sociedad que fue más igualitarista y democrática en su momento. De lejos, los europeos iban a aprender democracia allá. Y esta es la relación importante. Que la libertad formal fue acompañada de una libertad material de disponer de recursos. Y si los latinoamericanos nos quejábamos, ¿qué pasa que el norte se desarrolla y el gringo es tan ingenioso? Y nosotros nos quedamos atrás. Bueno, miren la estructura de la tierra. Cómo se organizó institucionalmente la propiedad sobre el recurso fundamental de la sociedad premoderna. Y van a entender gran parte de eso. Por eso yo creo que esta orientación de las explicaciones institucionalistas hacia el contenido de la sociedad en cuanto a recursos, libertad, etc., tiene un gran sentido.